¿Cómo se llamaba este sitio? ¿Cómo se llamaba este sitio, el pueblo? Vamos a ver. Kinsaville. No, no. Bueno, pues nada, este es el siguiente viaje que voy a hacer. Aquí estamos, este es el barco Salamanca y estamos ya en la cola, aquí veis la cola, estamos en la cola del ferry, ¿vale? Entonces, ¿a dónde nos vamos? A Irlanda. ¿Ya veis? Me ha dado por ahí, nos vamos a Irlanda. Pero esta vez no voy solo, aquí yo creo que ya están pensando en embarcar. Aquí está la Panamérica y aquí hay un Overstrong. Y este es Joaquinillo. Nos vamos, Joaquín y yo, mi gran amigo Joaquín Zamora, Tato para los amigos, y nos vamos a Irlanda, ¿vale? Vemos que la gente ya se está preparando. Vamos para el ferry. Aquí estamos en fila india, ahí nos van a poner ahí en medio a todos. Aquí tenéis si viajaste en barco. Esto es una biodramina. Mirad las nubes en Bilbao ahora mismo. Impresionante. ¿Veis aquí a nuestro amigo Tato haciendo un poquito de deporte? Aquí veis, esto es lo que vamos a cenar hoy. ¿Por cuánto? 8,25. Aquí lo veis. Una ensalada César, una Pepsi 00 y un bollito de pan. 8,25 € en ese autoservicio que veis ahí. Venga, salta, salta. Esto pues se mete por debajo, ¿eh? Ya estamos llegando. Empezamos hoy. Nos vamos al alojamiento ya cuando salgamos y mañana comienza la ruta, ¿vale? Bien, buenos días. Estamos en el puerto de Rosslare. Este es el alojamiento donde hemos dormido hoy. Ahí lo veis, la casita. Ahí está la moto. Estamos ya aquí al lado de la carretera. Está la carretera ya que vamos a coger en dirección Cork, que es donde vamos hoy, ¿vale? Ahí está. Vamos a ver, Tato echando un piti ahí. Y el tiempo es bastante aceptable, las motos estaban de la humedad del rocío un poquito mojaditas, pero nada, bien. Y no tiene pinta, no calculamos de que nos vaya a llover, ¿vale? Entonces venga.
Venga, comenzamos nuestro viaje. Que te acompañe el tiempo en estos primeros días es muy importante. Y la predicción que tenemos es que no nos va a llover, excepto mejor los últimos días. Después hay que tener mucho cuidado ahora al inicio con circular por izquierda, sobre todo con las rotondas y los cruces. Mucho cuidado. Bueno, estamos a 45 kilómetros de Cork. Hemos parado aquí en un pub a tomar 2 pints de Guinness, tanto yo, así que nada, a vuestra salud. Continuamos la ruta. Nuestra próxima parada es Cobh. Cobh es un pequeño pueblo del sur de Irlanda. Su anterior denominación era Queenstown, que fue en honor a la reina inglesa, la reina Victoria, que lo visitó en 1849. Posteriormente, cuando Irlanda se independizó de Inglaterra, pues ya recuperaría su nombre actual. También desde aquí, desde este puerto, salió la emigración hacia los Estados Unidos, fue donde se inició. Se calcula que 2,5 millones de irlandeses partieron desde aquí hacia Norteamérica. En honor a ello hay una estatua aquí en Cobh, que es la estatua dedicada a Annie Moore y sus 2 hermanos, porque fueron los primeros irlandeses en llegar a la isla Ellis, que es la isla donde recibían a todos los inmigrantes en Nueva York. Y una réplica exacta de esta estatua también se encuentra en la ciudad norteamericana. Pero si por algo es conocido Cobh, es porque fue la última escala del Titanic en su viaje inaugural. El 11 de abril de 1912 atracó por la mañana aquí este barco, embarcaron 113 personas, desembarcaron 7 y esa misma tarde ya abandonó el puerto. Hubo otro incidente también que indirectamente afectó a esta ciudad y fue también un hundimiento, que fue del transatlántico Lusitania, que pasaba por cerca de estas aguas y un submarino alemán en la Primera Guerra Mundial, en 1915, lo hundió, ¿no? ¿Y de qué vive Cobh? Básicamente del turismo, ¿no? Aquí hay mucho turismo para visitar la ciudad, por el tema del Titanic, para visitar unas islas cercanas y para pasear por el puerto también, ¿no? Y ver estas casas pintadas con estos colores tan llamativos que no sé si os habéis fijado. Bueno, estamos en Cobh. Aquí lo veis, vamos a parar aquí, y tomaremos algo aquí, comeremos aquí. A ver, como una foto bien. Estamos en el paso de Cobh. Aquí nos vamos a comer. Estamos ahora mismo un poco perdidos. Aquí Tato está haciendo de guía, pero también lo veo muy perdido, pero mucho. Y además que me lo dice una vez y ya está, que no Acá hablan español en todos los lados, ¿te fijas? Titanic Bar, claro. Y este debe ser el memorial del Titanic. Este es el memorial, ¿no? Este es el Titanic Bar, el que te he dicho. Este es Titanic Bar. ¿Pero tú sí que decías de comer? Sí. Bueno, a ver, os voy a explicar una curiosidad que nos hemos vivido hoy. Resulta que hemos venido a comer y nos han dicho que la cocina estaba cerrada, que no se podía comer, que se tenía que cenar. Entonces, ¿a partir de qué hora se cena? Y nos han dicho, ya se puede cenar. Entonces, nos han dado la misma carta que la comida, pero para la cena. O sea que ahora mismo estamos cenando. Y son las, ¿qué hora es? Las 4. Son las 4. Teóricamente con los irlandeses ahora mismo estamos cenando. Cuando lleguemos al sitio donde dormir, vamos a desayunar. Entonces mañana por la mañana, cuando nosotros deberíamos desayunar, lo que tenemos es que comer. Y la comida cenaremos. Y ya vamos con una comida de retraso, ¿vale? Y esto que veis ahí, al fondo, no sé si lo veis ahí, ahí es donde estaba atracado el Titanic cuando zarpó de aquí ya, que esto es lo último que vio el Titanic, todo esto que vemos aquí, ¿no? Esto que veis. Mirad lo que está pasando por ahí. Un Titanic moderno, un Brittany Ferries.
ver para dónde nos va a dar esto. Nos vamos de COP. Por la izquierda. Las motos también van por la izquierda, ¿eh? Cuidado, cuidado. No solo los coches. No es ninguna broma esto, porque si llevas un coche delante te acuerdas siempre, pero como salgas de un cruce o como pares para dar la vuelta o alguna historia, tienes que pensarlo, ¿eh? Ya no es la primera vez que Tato me va pendiente detrás y me da un toque. Son bonitas ya, no como las que venimos al principio. Estas son carreteras ya estas comarcales, preciosas. Me da gusto ya ir por estos sitios. Ya te da la sombrita, además más fresquito, más cómodo. Bajas un poco la velocidad, ¿no? Slow, slow, despacito. Despacito. Otra torre del homenaje. Yo creo que por aquí por ser por donde vinimos, tío. Estamos entrando en Cork, la segunda ciudad en importancia en Irlanda, con 210.000 habitantes. Esta ciudad nació al abrigo de un convento que se creó aquí en el siglo VI después de Cristo. El río Lee es el que lo bifurca, creando en el centro la zona comercial. Bueno, nos vamos de Cork. Habéis visto la calle peatonal, una de las calles más bonitas de aquí. Cafeterías, cervecerías, música. Y ahora ya nos dirigimos a Killarney, que es donde nos vamos a quedar hoy. Ya, pero bueno, teniendo en cuenta la diferencia de nivel de vida, está mucho más cara en España, pero muchísimo más cara en España.
teniendo en cuenta todo. ¿Por qué? Aquí todo cuesta mucho más. Y aquí, que en España cuesta unos 50, unos 60 y aquí unos 80. Bueno, con los sueldos que hay en España, ya veis cómo nos va. Bueno, vámonos. Ahora ya del tirón, ¿eh? No podemos parar más. ¿Cómo se llamaba este sitio? ¿Cómo se llamaba este sitio, el pueblo? Kingsaville. No. Ojalá fuera este, pero no. Pero no. A ver.